Saludos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca del análisis termogravimétrico, que por sus siglas en inglés se denomina TGA. Para ello, daremos una breve introducción acerca de lo que es el análisis termogravimétrico. ¿Qué es un TGA? Empezaremos diciendo que es una técnica de análisis térmico, pero ¿de qué se trata una técnica de análisis térmico? Son aquellas técnicas que miden una propiedad física de una sustancia y o productos de reacción en función de la temperatura, que se puede modificar linealmente. También es una técnica en la que se registra el cambio de masa producido durante el calentamiento de una muestra. Cabe recalcar que este método es muy importante ya que proporciona información valiosa para el control de calidad, el desarrollo y la investigación. Se utiliza de manera generalizada o colaborativa con DSC, TMA y DMA y mide la masa de muestras mientras se calienta o se enfría. Es importante también mencionar que las áreas de aplicación de esta técnica incluyen a los termoplásticos, los elastómeros, los termoestables, los metales, la cerámica y así como una amplia gama de análisis en la industria química, alimentaria, farmacéutica y de la construcción. ¿Cómo funciona un TGA? En el análisis termogravimétrico, una muestra debe ser pesada continuamente mientras se va calentando de manera progresiva. Para ello hay que ajustar una atmósfera de gas inerte, es decir, hacerle un vacío. Por lo general se puede hacer con gas argón y nitrógeno. Estos sólidos suelen experimentar reacciones que generan productos gaseosos. Más adelante citaré tres posibles escenarios para las reacciones que se producen en este aparato TGA. Aquí tenemos un esquema general para lo que vendría a ser nuestro termogravímetro de manera generalizada. Bien, como una parte esencial de nuestro TGA, vamos a hablar acerca del horno y sus características de manera breve. Ya, el horno debe llegar a una temperatura que oscila entre 20 hasta 1500 grados centígrados, a una velocidad de calentamiento que va de 0 a 200 grados centígrados. Se necesita aislar y refrigerar el exterior del horno. Como les había mencionado, las atmósferas inertes vienen siendo los gases nitrógeno y argón. Esto ayuda a purgar y prevenir la oxidación de la muestra. Vamos a hablar acerca de los factores que inciden en nuestro análisis TGA. Podríamos citar de dos tipos, los factores instrumentales y los factores que tienen que ver con la muestra. Dentro de los factores instrumentales, podríamos decir que tiene mucho que ver la geometría del portamuestras, es decir, la forma que tiene. Hay diferentes formas, como se puede notar aquí en este gráfico, tipo campana, tipo cápsula, incluso huecos, ¿no? Entonces tiene que ver. También tenemos la velocidad de calentamiento a la cual es sometida el horno, la atmósfera inerte a la cual se ha sometido, como ya mencionamos antes, como puede ser con el gas argón o con el nitrógeno. Y obviamente la composición del portamuestras, el material del cual está hecho el portamuestras. Dentro de otro factor incidente en nuestro análisis TGA, tenemos la muestra. Tiene que ser la masa un factor determinante, la masa de la muestra, eh, ya que si es que tiene mayor peso, va a incidir mucho en nuestros resultados. También la difusión de los gases, el tamaño de la partícula, el calor de la reacción, el empaquetamiento y la conductividad térmica que presente este. Ahora, refiriéndonos a la atmósfera, he citado aquí un diagrama en el cual se hace referencia a la descomposición del carbonato de calcio. Como ya les había mencionado anteriormente, podría decir que se presentan tres escenarios, ¿no? Para las reacciones. Una reversible, una irreversible y también en la cual
se hacen presentes dos subproductos totalmente nuevos. Para nuestra reacción uno tenemos un sólido como el carbonato de calcio, ¿no? Que se ha degradado en otro sólido y la presencia de un gas, pero tiende a ser una reacción reversible. En nuestro escenario número 2 tenemos la misma reacción, pero de manera irreversible. Y en nuestro tercer caso tenemos, ¿no? La presencia de un sólido de muestra combinado con un gas, otorgándonos como subproductos un nuevo sólido y un nuevo gas. Eh, podemos citar cinco atmósferas, ¿no? Cinco tipos de atmósferas en el cual se puede trabajar con el TGA, los cuales son las atmósferas oxidantes, las reductoras, las inertes, las corrosivas y la autogenerada. Para nuestro caso de estudio, hemos analizado simplemente las atmósferas inertes. En nuestro gráfico, en este esquema que les he traído como ejemplo, se está analizando 1 miligramo de carbonato de calcio. Podemos darnos cuenta que en una atmósfera que está al vacío o inerte, tiene una tendencia de cota, es decir, no tiene una variación constante en pérdida de masa, a diferencia de una atmósfera de aire y del gas CO2. Eh, Aquí sí podemos ver claramente, ¿no? Que llega a un punto en el cual se va a tornar constante y en la base de esta gráfica prácticamente serían rectas, lo que quiere decir que la muestra se va a degradar de manera constante. De ahí ya no va a reducirse aún más. A diferencia, ¿no? De la atmósfera inerte que está a un vacío. Aquí tiene un decrecimiento exponencial, es decir, puede estar limitado por una cota, ¿no? Pero siempre va a seguir reduciéndose. También he traído como ejemplo un diagrama en el cual se presenta la degradación del sulfato cúprico pentahidratado con curvas netamente de referencia. Y mientras más va aumentando la temperatura del horno, existe mucha más diferencia entre las gráficas, sobre todo en la base, como hace un rato había mencionado, el carbonato de calcio llega a un punto en el cual ya no va a poder degradarse más, excepto que si fuera sometido a una atmósfera inerte. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Que a 300 grados Celsius ya presenta una gráfica totalmente distorsionada, diferente a las anteriores. Acá también podría hablarles de una técnica de termogravimetría diferencial, el cual es algo más compleja, ¿no? Acá, en el primer pico, hay la presencia de 12,27% de agua en masa de la muestra. Mientras más va aumentando la temperatura, los picos de pérdida van siendo mayores, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el cual ya no podrá degradarse más. El TGA debe combinarse simultáneamente con otras técnicas para que tenga mayor precisión, incluso para que tengan casos de estudio más complejos. ¿Cuáles son estas técnicas? Tenemos el análisis térmico diferencial, que es el DTA, tenemos la calorimetría diferencial de barrido, que es el DSC, la espectroscopia infrarroja o IR, el MS o espectrometría de masas y la cromatografía de gases GC, también la difracción de rayos X, que es XRD. Estas técnicas son colaborativas con el TGA para realizar ensayos más complejos. También vamos a citar las aplicaciones que se presentan. Brevemente, voy a describir este ejemplo con el oxalato de calcio. A 100 grados podemos ver que aún se conserva hidratado, por eso está la presencia de agua. Pero mientras va subiendo el intervalo de temperaturas, ha desaparecido la hidratación y simplemente ha quedado en oxalato de calcio. Entre 420 y 660 grados centígrados, vemos que se conserva aún en oxalato de calcio, pero se ha desprotonado un oxígeno hasta que al alcanzar su temperatura límite, que está entre los 840 grados centígrados y los 980 grados centígrados, ha llegado como subproducto a ser un óxido de calcio.
Entonces, de esa manera se trabaja en el TGA. Ahora, para las aplicaciones más comunes, tenemos las siguientes. Una de las más importantes es el análisis de suelo y también el estudio de la materia inorgánica. En los análisis de suelo, vamos a referirnos a la humedad, en el cual la pérdida se puede dar hasta 150 grados centígrados. En los contenidos orgánicos, la materia se puede descomponer en un intervalo de temperatura de entre 150 grados centígrados a 550 grados centígrados. Para análisis minerales, definitivamente se tendría que apoyar esta técnica con rayos X y también con análisis químico. Ahora, una desventaja que presenta el TGA para analizar suelos es en el caso de las arcillas, solamente cuando éstas se exceden en 40% en masa, es decir, tienen un peso molecular considerable. También tenemos para el análisis de materiales inorgánicos, como les mencioné hace un momento. Tenemos carbonatos metálicos, los cuales están presentes en la naturaleza y son productos de reacción, ¿no? Y también para los materiales de uso industrial. Estos productos inorgánicos se usan en la industria. Sin embargo, se aconseja hacer análisis acoplados a espectrometría de masas, es decir, se sugiere que para tener resultados más completos, el TGA debe necesariamente ayudarse de otras técnicas que ya les había mencionado anteriormente. Muchas gracias por haber visto esta breve explicación sobre el TGA.